Bienvenidos a esta exploración culinaria. Hoy, nos vamos a meter de lleno a unos sabores caribeños, pero con una combinación de ingredientes que la verdad llama la atención. Sí, bastante particular, ¿no? Exacto. Tenemos aquí información de 3 recetas de entradas, todas vienen de una fuente que se llama The Shrimp Boat. Y lo interesante es que comparten un trío protagonista: ron, cerezas marrasquino y tocino. Ron, cereza y tocino. Suena intenso. Intenso es la palabra. Y parece que las recetas tienen como inspiración Jamaica, Costa Rica, la República Dominicana, una mezcla ahí interesante. Ajá, un Caribe fusionado. Nuestra misión hoy es, desmenuzar estas recetas a fondo. Queremos ver los ingredientes con lupa, entender los métodos de preparación, qué consejos dan. Y sobre todo, tratar de agarrarle la onda a cómo logran que funcione esa mezcla de dulce, salado, ahumado y las notas tropicales, todo junto en un aperitivo. Exacto. ¿Cómo se balancea todo eso? Así que listos, vamos a sumergirnos en esto. Venga, justo eso. El chiste es ver cómo estos elementos, que si los piensas por separado, chance y dices cómo, pues cómo se orquestan para crear perfiles de sabor bien distintos. Claro. Queremos entender la lógica, ¿no? La idea detrás de cada plato. Y pues sacar las claves para quien ande buscando inspiración culinaria con ese toque caribeño, pero que quiera salirse un poquito de lo típico. Ok. Porque vamos a ver cómo esa misma base, ron, cereza, tocino, se puede interpretar de formas súper diferentes. No es una sola fórmula. De acuerdo, perfecto. Pues arranquemos con la primera. Se llama Scarlet Shores Symphony. Ya el nombre suena como musical, vibrante. Sí, muy evocador. Sinfonía Escarlata de la Costa, algo así. Algo así. La describen como una fusión de ron jamaicano y maracuyá costarricense. Ojo, importante. Dice que es para una porción y calculan unos 35 minutos de preparación. No es algo instantáneo. 35 minutos para una entrada individual. Sugiere que hay cierto proceso, cierta elaboración. Sí, exacto. Y los ingredientes que lista la fuente son muy específicos. A ver, vamos viendo. Vena. 25 gramos de leche de coco. Ok, base cremosa muy del Caribe. Luego, 30 mililitros de ron oscuro, específicamente oscuro. Ajá, eso ya nos da una pista de profundidad, de notas más intensas. 20 gramos de pulpa de maracuyá. Ácido, tropical, perfumado. El contrapunto. 3 gramos de azúcar. Poquito para equilibrar, supongo. Sí, seguramente para redondear la acidez del maracuyá y la potencia del ron. 40 gramos de tocino, pero ojo, ya cocido y picado. Cocido y picado. Interesante. No crudo. Eso aporta lo salado, lo ahumado y una textura ya definida. Después, 3 cerezas marasquino. Enteras, parece. El toque dulce clásico, casi de coctelería. Y el color, ¿no? Ese rojo brillante. Y aquí viene lo que me saltó. 45 hojas de menta picadas. 45 hojas. Digo, suena a un montón para una porción individual. ¿Qué onda con tanta menta? Híjole, sí es una cantidad considerable. Definitivamente no es solo para decorar. Sugiere que la menta es un jugador clave en el sabor final, no un adornito. Aporta un frescor intenso, un aroma que corta toda esa riqueza del coco, el ron y el tocino. Claro, como para limpiar el paladar al final. Exacto. A ver, si vemos el cuadro completo, tienes la cremosidad de la leche de coco, esa base untuosa. Luego el ron oscuro, que si es jamaicano, como dicen, trae notas a melaza, especias, quizá algo de madera, esa calidez profunda. Ajá. La pulpa de maracuyá mete el golpe de acidez tropical, súper vibrante, y ese aroma inconfundible. El azúcar, como decías, apenas para que no sea agresivo. Y de repente, ¡pum!, el tocino cocido y picado. Sal, humo, grasita, rica. El contraste fuerte. Totalmente. Y las cerezas marrasquino, que aportan ese dulzor muy particular, como de almíbar, casi artificial a veces, pero muy reconocible. Y al final, esa avalancha de menta fresca para levantar todo, para que no sea pesado. La verdad, es una combinación bien compleja para una sola mordida, o para una entrada pequeña. Sí, suena a muchos sabores peleando por atención, pero quizá logran una
Es sinfonía, como dice el nombre. Esa es la apuesta, ¿no? Lograr la armonía entre elementos tan dispares. Ahora, la preparación. La fuente la detalla con pasos muy, digamos, poéticos. A ver, Échale, a ver qué tal. Paso 1. Combinar el ron oscuro, la leche de coco, la pulpa de maracuyá y el azúcar. Dicen textualmente que es para crear una mezcla encantadora. ok, la base líquida y aromática. Hasta ahí, lógico. Paso 2. Luego, cocinar a fuego lento suavemente, removiendo. Y aquí usan una metáfora curiosa. Dicen que es como dirigir una orquesta de sabores para que se integren. O sea, un hervor muy, muy suave. El famoso simmering. Eso es clave. No es servir a lo loco. Es una cocción lenta y controlada, justo para que esos sabores del ron, el coco, el maracuyá se fundan, se suavicen entre sí, que el alcohol del ron se integre bien. Que no sepa a alcohol crudo. Exacto, que se vuelva parte de la salsa, por así decirlo, y que la leche de coco no se corte, que todo quede homogéneo. Esta cocción lenta es fundamental para la textura y la fusión de sabores. Aquí la descripción es todavía más florida. Abrazar los susurros ahumados del tocino crujiente. ¡Ja! Abrazar los susurros. Bueno, más allá de la poesía, el punto técnico es interesante. El tocino entra después de la cocción inicial de la base. ¿Por qué crees que lo hacen así? Pues probablemente para que el tocino no se deshaga completamente en la salsa. Si lo cocinas desde el principio a fuego lento, chance y pierde toda su textura, se vuelve muy blando. Al añadirlo después, se calienta, suelta algo de sabor, pero la idea seguro es que todavía encuentres esos trocitos, que mantenga algo de su identidad crujiente y ahumada. Tiene sentido. Que no se pierda en la mezcla. Claro, que aporte contraste. Ok. Paso 4. Decorar. Adornar con las 3 cerezas marrasquino. Las describen como un faro radiante. El toque final de color y dulzor puntual. Como dices, enteras, sirviendo de foco visual en el plato. El rojo intenso sobre esa base probablemente más pálida del coco y maracuyá. Buscan presentación. Y el último paso, el 5, añadir la menta picada fresca justo antes de servir. Esto para crear un tapiz aromático. Si suena muy elaborado todo. Es que ese último paso es crucial para la menta. Si la añades durante la cocción, adiós frescor. El calor destruye esos aceites volátiles que le dan su aroma característico. Ponerla al final, en crudo y recién picada, asegura que ese golpe de frescura llegue intacto al comensal. Claro, como en un mojito, la menta va al final. Exactamente ese principio, preservar el aroma fresco. Así que sí, aunque suene poético, cada paso parece tener una razón técnica detrás para construir ese perfil complejo. Ahora, los consejos que dan son 2 y me parecen importantes. Primero, usar maracuyás cuando estén en su punto óptimo de maduración, lo que la fuente llama su tantalizing peak, o sea, su momento cumbre de sabor y aroma. Lógico, con ingredientes tan protagonistas, la calidad de origen es fundamental. Una maracuyá verde o pasada de madura te cambia todo el balance ácido-dulce-aromático. Buscan la fruta en su máxima expresión. Y el segundo consejo, y aquí es donde creo que se pone realmente interesante la cosa. Seleccionar un ron oscuro premium para mayor profundidad de sabor. Hacen mucho énfasis en lo premium. ¿Tan crucial es la calidad del ron aquí? Absolutamente, rotundamente sí. Piensa que el ron no es solo alcohol aquí, es un componente de sabor fundamental. Claro, no es como en un cóctel donde a veces se disfraza más. Exacto. En una preparación así cocinada lentamente, los matices del ron van a salir a relucir. Un ron oscuro premium, especialmente si es jamaicano como sugieren, te va a dar capas de complejidad. ¿Qué tipo de capas? Pues mira, dependiendo del añejamiento y la destilería, puedes encontrar notas de madera tostada, vainilla, caramelo, frutos secos, especias como clavo o canela. Es un mundo. Un ron de menor calidad, uno más joven o menos cuidado, puede ser más plano, más áspero, con un sabor a alcohol más crudo que no se integra tan bien. O sea, ¿la diferencia se notaría mucho en el resultado final?
Muchísimo. La recomendación de usar un ron premium subraya que esta receta no busca ser un aperitivo cualquiera, sino una experiencia más, digamos, sofisticada o gourmet. Quieren que esa profundidad del ron sea parte central del plato. Entiendo. Conecta con la idea general de esta Sinfonía Escarlata. Es una visión moderna, casi de autor, de un bocado de fusión caribeña. Busca ese equilibrio súper delicado entre lo dulce, lo salado, lo ácido, lo cremoso, la calidez del alcohol y el frescor de la menta. Y para lograr esa sinfonía, pues la calidad de los instrumentos, o sea, los ingredientes, es primordial. El ron es uno de los solistas principales aquí. Wow, súper claro. Así que la lección clave de esta primera receta, podríamos decir, es cómo una técnica de cocción lenta puede amalgamar ingredientes que parecen polos opuestos Ajá. en algo complejo con capas y con una intención muy clara de buscar calidad y sofisticación incluso en un formato chiquito como una entrada. Exactamente. Es como una pequeña alquimia culinaria de bolsillo, donde la técnica precisa, el fuego lento y la calidad de los insumos, sobre todo ese ron premium, son esenciales para que la magia suceda. No es una receta de aventar todo junto y ya. Queda clarísimo. Muy interesante este primer enfoque. Definitivamente, marca un estándar alto. Muy bien, pues ahora vámonos a la segunda receta. Se llama Caribbean Sunset, atardecer caribeño. También la catalogan como fusión Costa Rica-Jamaica, igual que la anterior. Curioso, misma fusión de origen, pero veremos si el enfoque cambia. Pues mira, de entrada, el tiempo de preparación baja bastante. 25 minutos comparado con los 35 de la primera. Y sigue siendo para una porción. Ya eso nos dice algo. Menos tiempo. Sugiere menos cocción o una cocción más rápida o quizá nada de cocción. Exacto. Y los ingredientes, bueno, aquí sí que cambian radicalmente. A ver, escucha esto. 50 gramos de mango fresco, pelado y en cubos. Mango fresco. Ok, ya empezamos diferente. 30 gramos de piña fresca, pelada y en cubos. Piña fresca también. Base de fruta tropical cruda. 30 gramos de papaya fresca, pelada y en cubos. Ok, un trío de frutas muy jugosas y dulces. 10 gramos de cebolla morada finamente picada. El toque picantito y crujiente como en un pico de gallo. 10 gramos de cilantro fresco picado. Aroma herbal fresco, muy latinoamericano. 10 gramos de cerezas marrasquino. Pero ojo, aquí dice partidas a la mitad, no enteras. Ah, partidas. Eso significa que se van a integrar más en la mezcla, no serán solo un punto de decoración. Interesante. 20 gramos de tocino, cocido y desmoronado. No picado, desmoronado. Desmoronado sugiere trocitos más pequeños, quizá más crujientes y dispersos por toda la mezcla. Otra diferencia clave. 20 mililitros de ron blanco, blanco, no oscuro. Uf, cambio total. Ron blanco es mucho más ligero, más neutro, menos especiado. Aportará el toque de alcohol, pero de forma muy distinta. 10 mililitros de jugo de lima fresca. Acidez cítrica directa, fundamental para equilibrar el dulzor de las frutas. Y finalmente, sal y pimienta negra al gusto. Aquí sí es pimienta negra. ¿Ok? O sea, la base es fruta fresca y cruda. Cebolla, cilantro, lima. Suena casi a una salsa, ¿no? ¿Qué implica este cambio tan radical respecto a la primera receta? Implica, como dices, un perfil de sabor y textura completamente diferente. Es casi el polo opuesto. Pasamos de una cocción lenta, compleja y amalgamada a una preparación totalmente en crudo, fresca y con contrastes muy marcados. A ver, explícame más de esos contrastes. Pues mira, de entrada, la base de mango, piña y papaya frescas te da una explosión de jugosidad, dulzor natural y diferentes niveles de acidez. Todo muy vibrante. Luego el ron blanco, como decíamos, es más ligero. Va a dar ese toque alcohólico, ese calorcito, pero de una forma más sutil, más floral quizás, sin las notas profundas y especiadas del ron oscuro cocinado. Menos invasivo, digamos. Exacto, menos protagonista en sí mismo, más como un potenciador del frescor. Las cerezas partidas a la mitad se van a mezclar con las frutas. Vas a encontrar trocitos dulces aquí y allá, no solo al final como decoración.
El tocino desmoronado va a aportar esos chispazos salados y crujientes por toda la mezcla, contrastando directamente con la suavidad de la fruta. Texturas jugando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la combinación de cebolla morada picadita, cilantro fresco y jugo de lima, pues sí, nos recuerda muchísimo a la estructura de una salsa fresca mexicana, un pico de gallo o incluso una ensalada de frutas, pero con el giro inesperado del tocino, las cerezas y el ron. O sea que esto se va a sentir mucho más ligero, más veraniego quizá. Totalmente. Mucho más brillante en el paladar. La acidez de la lima va a ser protagonista cortando el dulzor de las frutas. Vas a tener el crujiente del tocino y la cebolla, la suavidad jugosa de las frutas, el dulzor de las cerezas, el toque herbal del cilantro y esa nota alcohólica sutil del ron blanco. Todo junto, pero sin fundirse. Cada cosa manteniendo su identidad. ¿Y la preparación? Bueno, confirma esa idea de frescura y rapidez. Es, híjole, sorprendentemente simple. A ver si no me equivoqué al leerla. Son 3 pasos. ¿Ever? 1. Combinar absolutamente todos los ingredientes en un tazón mediano. Así, de golpe. ¡Wow! 2. Mezclar bien. La fuente usa la palabra tos como cuando mezclas una ensalada, ¿sabes? Con cuidado para no machacar la fruta. Ajá. Un movimiento envolvente. 3. Servir inmediatamente. Y listo. 0 cocción, 0 espera, prácticamente instantáneo si ya tienes todo picado. Es la antítesis de la receta anterior. Cero complejidad en el proceso, toda la complejidad está en la combinación de sabores y texturas en crudo. Exacto. Aquí la clave es la frescura y el contraste inmediato. Como bien dice el paso 3, servir inmediatamente. Esto no es algo que puedas preparar con horas de antelación. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría? Pues varias cosas. Las frutas empezarían a soltar sus jugos por la sal y la acidez de la lima. Se aguadaría todo. El tocino crujiente se humedecería y se pondría blando. El cilantro se marchitaría. La cebolla podría volverse más fuerte. Perdería toda esa chispa, esa vitalidad que parece ser la esencia de la receta. Claro, se haría como una sopa fría rara. Algo así. Por eso la inmediatez es crucial. Es preparar y comer al momento para disfrutar de todos esos contrastes en su punto. La fruta jugosa y firme, el tocino que truena, la cebolla que pica un poquito, el cilantro perfumado y ese toque del ron blanco que une todo sutilmente. Oye, y mencionaste algo de la lima cocinando un poco, como en el ceviche. ¿Crees que aquí pase algo similar? Es posible, aunque en menor medida que en un ceviche de pescado. La acidez de la lima sí empieza a actuar sobre las proteínas y las estructuras celulares de las frutas y la cebolla, cambiando ligeramente su textura, haciéndolas un poquito más tiernas quizá. No es una cocción como tal, pero sí hay una transformación química que contribuye a la integración de sabores, aunque sea mínima por el corto tiempo. Interesante punto. Ahora, los consejos que acompañan esta receta refuerzan esa idea de que es algo más. ¿Flexible quizá? Sugieran, por ejemplo, añadir una pizca de cayena si quieres un toque picante. Buena idea. La cayena le daría un calorcito extra que combinaría muy bien con el dulzor de las frutas tropicales y el ahumado del tocino. Un contraste más. Y también dicen que puedes añadir un chorrito de miel si buscas más dulzor. Claro, si el mango o la piña no estaban tan dulces, o si te pasaste un poquito con la lima, la miel ayudaría a redondear. O simplemente si prefieres un perfil general más dulce. Lo que sugieren estos consejos es que la receta base es bastante adaptable. Que le puedes meter mano, como decías antes. Exacto. La simplicidad de la preparación invita a personalizarla. Es un lienzo en blanco prácticamente. Puedes jugar con las proporciones de fruta, añadir aguacate como mencionabas, quizá un chile serrano picado en lugar de cayena, para un picor más fresco, otro tipo de hierba como hierbabuena. O sea, es un concepto más que una receta súper estricta. Yo creo que sí. Es un excelente ejemplo de cómo los mismos elementos conceptuales, pron, cerezas, tocino, fruta tropical, pueden reinterpretarse de una forma radicalmente distinta. Si la primera receta era complejidad cocinada a fuego lento, esta es frescura vibrante, directa y adaptable. Nos muestra la enorme versatilidad que puede haber dentro de una misma temática de ingredientes.
El gran aprendizaje aquí entonces parece ser la simplicidad radical y la celebración de la frescura, cómo esos mismos ingredientes centrales pueden dar lugar a algo totalmente opuesto, vivo, brillante, casi instantáneo, sin necesidad de aplicar calor. Correcto. Demuestra que no hay una única forma correcta de combinar estos sabores y que la técnica que eliges, en este caso la ausencia de cocción, transforma por completo la experiencia final. Es otra cara de la moneda caribeña. Fascinante el contraste. Bueno, nos queda una tercera receta por explorar. Venga, la última. A ver qué sorpresa nos tiene. Se llama Whispers of the Caribbean, Susurros del Caribe. Se describe como inspirada en sabores dominicanos y jamaicanos y promete una aventura tropical agridulce. Agridulce. Esa palabra ya nos da una pista importante sobre el perfil de sabor que buscan. Y volvemos a la fusión dominicana-jamaica. Exacto. Y el tiempo de preparación vuelve a los 35 minutos, como la primera. Y también es para una porción individual. Ok, 35 minutos y agridulce. Sugiere de nuevo algo de cocción, pero quizá una técnica diferente a la primera. Ni tan lenta como la primera, ni cruda como la segunda. ¿Puede ser? Vamos a ver los ingredientes, que también tienen sus peculiaridades. 2 rebanadas de tocino. Aquí no especifican peso, solo 2 rebanadas. Y parece que empezamos con tocino crudo. Ajá, eso ya cambia el método. Probablemente se fríe primero para obtener la grasa. 1 cucharada de cebolla morada dulce picada. La fuente dice sweet red onion, o sea, en cubitos finos. Y enfatiza dulce. Ok, cebolla morada dulce, cocinada probablemente. Eso aportará un dulzor caramelizado. 1 cucharada de pimiento rojo finamente picado. Pimiento rojo, también cocinado, imagino, más dulzor y color. 2 cucharadas de trozos de mango. No dice fresco, dice trozos. ¿Será que se cocina? Muy probable. Si los otros vegetales se cocinan, tiene sentido que el mango también entre al calor. Mango cocido tiene un sabor y textura muy diferentes al crudo. Más meloso, menos ácido. 2 cucharadas de cilantro finamente picado. ¿También se cocina? Podría ser que una parte sí, para que suelte sabor en la cocción, y quizá otra parte al final para frescura, o todo cocinado brevemente. Habrá que ver los pasos. 1 lima. Piden específicamente la ralladura y el jugo. Ok, la ralladura aporta los aceites aromáticos de la cáscara, más perfume. Y el jugo da la acidez. Usar ambos potencia el sabor a lima. 1 cucharada de aceite de oliva. Interesante. Aceite de oliva en una receta caribeña. Sí, no es lo más tradicional quizá, pero puede funcionar como vehículo de sabor o para complementar la grasa del tocino al saltear. Y aquí viene lo más curioso. Media cucharada de extracto de ron. Esa es la opción principal que dan. Extracto de ron. Híjole, eso sí es llamativo. Sí. Y luego aclaran. O 1 cucharada de ron oscuro como sustituto. Pero la receta base pide extracto. ¿Por qué crees que usarían extracto? Pues pueden ser varias razones. El extracto de ron no suele tener alcohol o tiene muy poco. Quizá buscan evitar el contenido alcohólico por alguna razón. O quizá buscan un sabor a ron muy directo, muy concentrado y consistente, que a veces los extractos logran, aunque sea un sabor más artificial, digamos. Que no dependa tanto de la calidad del ron que consigas. Podría ser. O quizá quieren esa nota de ron sin añadir más líquido a la preparación. Es una elección de diseño interesante, la verdad, porque el sabor de un buen ron oscuro, con su complejidad de añejamiento, es muy diferente al de un extracto. Definitivamente. Bueno, seguimos. Sal y pimienta blanca al gusto. Blanca, no negra, como en la segunda receta. Pimienta blanca. Es más terrosa, menos picante y aromática que la negra. Se usa a menudo cuando no quieres los puntitos negros en la comida o buscas un picor más sutil. Otro detalle que matiza el sabor final. Y para terminar, cerezas marrasquino para decorar. Aquí vuelven a ser solo decoración, como en la primera receta. Ok, el toque final de color y dulzor puntual de nuevo. Entonces, resumiendo los ingredientes clave aquí. Tocino que se fríe, vegetales, cebolla, pimiento y mango que se cocinan, lima completa, ralladura y jugo, aceite de oliva, la opción de extracto de ron y pimienta blanca. Sí parece una mezcla diferente. Totalmente. La técnica aquí parece ser un salteado.
Empezar friendo el tocino, usar su grasa, quizá complementada con oliva, para saltear la cebolla, el pimiento y el mango. Cocinar el mango lo va a ablandar, va a caramelizar un poco sus azúcares naturales, creando ese dulzor más profundo que contrasta con el mango crudo y jugoso de la receta anterior. Y eso conectaría con lo de agridulce. Exacto. Tienes el dulzor del mango cocido, la cebolla dulce, el pimiento rojo y por otro lado la acidez del jugo de lima y el aroma de la ralladura. Y claro, lo salado y ahumado del tocino. Ahí tienes la base del agridulce. La pimienta blanca añade un toque especiado pero suave. ¿Y el extracto de ron? Bueno, añade esa nota característica, sea cual sea su intención. Vamos a ver los pasos, a ver si confirman esta idea del salteado. Son 6 pasos. Venga. 1. Freír las 2 rebanadas de tocino en una sartén hasta que estén crujientes. Ok, empezamos por ahí. Reservar la grasa será clave. 2. Retirar el tocino de la sartén y picarlo una vez que se enfríe un poco. Lógico, para añadirlo al final y que mantenga el crujiente. 3. En la misma sartén, aquí lo confirman, usando la grasa del tocino, quizá añadiendo el aceite de oliva si hace falta, añadir la cebolla morada, el pimiento rojo, los trozos de mango y el cilantro picado. Cocinar a fuego medio hasta que se ablanden. Ajá, aquí está el salteado. Cocinar todo junto. Vegetales, fruta y hierba. Usar la grasa del tocino es un súper tip. Le va a dar un sabor increíble a todo lo demás. El mango se va a poner tierno, la cebolla transparente. Y el cilantro cocinado, no pierde aroma. Un poco sí, pero también suelta un sabor diferente, más profundo, menos verde. Y si es una cocción breve, todavía retendrá algo de su carácter. O quizá guardan una parte para el final, aunque no lo especifique. Pero cocinarlo con la base de vegetales y mango es una técnica válida para integrar su sabor. Ok, paso 4. Incorporar la ralladura y el jugo de lima, el aceite de oliva, si no se usó antes, o un poco más, el extracto de ron o el ron oscuro sustituto, la sal y la pimienta blanca. Revolver bien y cocinar por 2 minutos más. Ahí está la creación de la salsa agridulce. Los líquidos, lima, aceite, ron extracto, se añaden al salteado, se sazona y se cocina todo junto un par de minutos. ¿Para qué? Para que los sabores se mezclen bien, la sal se espese un poquito, si acaso, y todo se caliente de manera uniforme. Es una cocción final muy rápida. Integrar todo, básicamente. Exacto. No es la cocción lenta de la primera receta que busca fusión profunda, ni el crudo de la segunda. Es un salteado rápido para ablandar, caramelizar un poco y luego integrar los líquidos y sazón. Es un punto medio en términos de técnica y transformación de los ingredientes. Paso 5. Regresar el tocino picado a la sartén y mezclar rápidamente. Solo mezclar. Justo para que se impregne de la salsa pero sin que se ablande demasiado. El calor residual lo calentará. Y paso 6. Servir caliente en un tazón pequeño y decorar con las cerezas marrasquino. Caliente. Otra diferencia con la segunda receta que era fría. Y las cerezas como toque final visual y dulce. Ahí cierra el círculo. La técnica es claramente un salteado con una salsa agridulce creada al final. Y la pregunta del extracto versus el ron real sigue ahí. ¿Cómo crees que cambiaría el plato si usas ron oscuro en lugar del extracto? Cambiaría bastante, yo creo. El ron oscuro aportaría no solo el sabor a ron, sino también el alcohol, que en 2 minutos no se evapora del todo, y toda esa complejidad que hablamos antes, madera, especias, caramelo. Haría la salsa quizá un poco más compleja, más profunda, con más carácter. El extracto, por otro lado, daría una nota de ron más limpia, más directa, quizá más unidimensional, pero muy presente. Depende de lo que busques. Si quieres que el ron sea un susurro, como dice el nombre, chance el extracto funciona. Si quieres que hable un poco más fuerte, el ron real sería mejor. Interesante dilema. Y habría que ver qué tipo de ron oscuro funcionaría mejor. Quizá uno no tan añejo ni tan potente como el jamaicano premium de la primera receta, para no opacar los sabores más delicados del mango y la pimienta blanca. Tal vez un ron dorado dominicano o de otro origen caribeño más suave. Buenas consideraciones. Y los consejos finales para esta receta son: de nuevo, añadir una pizca de cayena para un toque picante, algo que parece ser un comodín en estas recetas. Sí, el picante siempre juega bien con lo agridulce y lo tropical.
le da otra dimensión. Y la nota explícita que ya mencionamos. Si no tienes extracto de ron, puedes usar una cucharada de ron oscuro. Esta nota parece confirmar que son conscientes de la diferencia y que el extracto es la preferencia inicial por alguna razón. Exacto. Esa nota de sustitución es clave. No dicen usa cualquiera, dicen puedes sustituir. Reconocen que no es lo mismo y te dan la alternativa. Quizá, como decíamos, el extracto es por conveniencia, por control, por evitar alcohol, o porque buscan específicamente ese perfil de sabor particular del extracto. Es una decisión de diseño de la receta que la hace peculiar. Sin duda, bueno, pues ya hemos desmenuzado las 3 recetas. Hagamos una recapitulación de nuestro análisis. Tenemos 3 interpretaciones muy diferentes de cómo combinar ron, cerezas marrasquino y tocino en una entrada de inspiración caribeña, todas sacadas de esta fuente de Shrimp Boat. Sí, ha sido un recorrido súper interesante ver cómo los mismos 3 ingredientes base pueden dar resultados tan distintos. Por un lado tuvimos Scarlet Shore Symphony, cocción lenta, compleja, buscando una fusión profunda de sabores, con una presentación muy cuidada y un énfasis claro en la calidad de los ingredientes, sobre todo ese ron oscuro premium, sofisticada. Ajá, la versión gourmet, digamos. Luego, Caribbean Sunset, totalmente opuesta. Cruda, fresca, vibrante, súper rápida de hacer, casi como una salsa o una ensalada de frutas con giros inesperados, usando ron blanco, cerezas integradas, tocino desmoronado. Muy adaptable y directa. La explosión de frescura instantánea. Y, finalmente, Whispers of the Caribbean, un camino intermedio. Técnica de salteado, buscando un perfil agridulce muy marcado. Cocinando el mango, usando preferentemente extracto de ron, pimienta blanca, servida caliente, con las cerezas como decoración. La opción agridulce y salteada con sus propias particularidades como el extracto. Entonces, ¿cuál sería la conclusión principal que sacamos al comparar las 3? K nos dice esto. Pues mira, yo creo que lo principal que emerge es la notable, sorprendente versatilidad de esta tríada de ingredientes: ron, cereza y tocino. Estas recetas demuestran brillantemente que no hay una única manera correcta de usarlos juntos. Que no son una combinación fija. Para nada. Y demuestran también que la técnica culinaria que eliges, cocción lenta, dejar en crudo, saltear, es tan definitoria para el resultado final como los ingredientes mismos. Cambias la técnica y ¡pum!, tienes un plato completamente diferente en sabor, textura y hasta temperatura. El cómo importa tanto como el qué. Exactamente. Y a pesar de estas diferencias tan marcadas en la ejecución, sí podemos ver un hilo conductor, una filosofía compartida detrás. ¿Cuál sería? La búsqueda constante de equilibrio y contraste entre elementos clave. Lo dulce, que viene de las frutas tropicales, del azúcar añadido, de las cerezas; lo salado y ahumado, claramente aportado por el tocino; lo ácido, fundamental, ya sea de la maracuyá o de la lima; y lo aromático alcohólico, aportado por el ron, oscuro o blanco, o el extracto, y también por las hierbas frescas como la menta o el cilantro. Siempre jugando con esos 4 pilares. Siempre. Es una exploración creativa muy interesante que juega con estos contrastes dentro de un marco de inspiración caribeña. Y lo hacen funcionar en un formato de aperitivo, que a veces es complicado porque tienes poco espacio, pocas mordidas para contar una historia de sabor compleja. Y estas recetas, cada una a su manera, parecen lograrlo. Sí, la verdad es que ha sido un recorrido fascinante. Ver cómo combinaciones que si solo lees los ingredientes, te pueden sonar hasta raras o desconcertantes. Sí, ron con tocino y cerezas. De entrada suena extraño. Exacto. Pero que al analizarlas más a fondo, al ver la técnica, las proporciones, los pequeños detalles revelan una lógica interna y una búsqueda de balance muy intencionado en cada caso. Bueno, pues con esto creo que concluimos nuestra exploración detallada de estas 3 recetas particulares de The Shrimp Boat. Ha sido muy revelador, la verdad. Sí, un viaje interesante por combinaciones de sabor que quizá no se nos ocurrirían de primera mano. Y quizá, queda una reflexión final para llevarse. Algo en qué pensar más allá de estas 3 recetas concretas. A ver, ¿cuál sería? Pues hemos visto un principio aplicado de formas muy distintas, como balancear elementos dulces, salados, ahumados, ácidos y aromáticos, usando una base o inspiración tropical.
La pregunta que podríamos hacernos todos es, ¿cómo podríamos aplicar este mismo principio, esta filosofía de buscar equilibrio y contraste, pero quizá variando los ingredientes en otras creaciones culinarias? O sea, tomar la idea central y experimentar. Exacto. Es una invitación a identificar estos patrones que vimos, por ejemplo, una fruta tropical dulce, un elemento salado, ahumado potente, como el tocino, pero podría ser otra cosa, jamón serrano, pescado ahumado, una acidez brillante que corte la grasa y el dulzor, cítricos, vinagres y un toque aromático distintivo, hierbas, especias, algún licor, y experimentar a partir de ahí. Buscar nuevas combinaciones que sigan esa lógica de balance. Justo eso, buscar nuevas armonías, nuevas sinfonías o atardeceres o susurros, pero con nuestra propia paleta de ingredientes. Es pensar en los patrones de sabor observados y usarlos como punto de partida para la creatividad en la cocina. ¿Qué otras combinaciones inesperadas podríamos crear siguiendo esa búsqueda de equilibrio y contraste con un toque tropical? Ahí queda la pregunta abierta.